El sol de mediodía golpeaba sin piedad las calles empedradas del barrio San Miguel, en Guanajuato. Doña Carmen Mendoza, de 67 años, permanecía de pie frente a la puerta de madera maciza de lo que había sido su hogar durante los últimos 35 años. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la pequeña maleta de tela desgastada que contenía las pocas pertenencias que había logrado sacar antes de que todo sucediera. «Mamá, es que ya no podemos más», había dicho Roberto esa mañana, evitando mirarla a los ojos mientras Melissa, su esposa, empacaba apresuradamente las cosas de la anciana. «Los niños necesitan su propio espacio y pues, ya hablamos con Melissa y creemos que es mejor así». Carmen no había protestado. Durante los últimos meses, había sentido como el ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso. Las miradas de reproche de Melissa cuando cocinaba sus guisos tradicionales, porque llenaban la casa de humo. Los suspiros de Roberto cuando ella intentaba ayudar con los nietos. Los murmullos en la cocina que cesaban abruptamente cuando ella entraba. «¿A dónde voy a ir, hijo?», había preguntado con voz apenas audible. «Ya verás que encuentras algo, ma. Tienes tu pensión, ¿no? Además, Clara puede ayudarte unos días mientras te acomodas». Clara, su hija menor, vivía en un departamento de una sola recámara en Celaya con sus 3 hijos adolescentes. Carmen sabía que no había espacio para ella ahí, pero no dijo nada. Se limitó a asentir mientras veía cómo su nuera metía apresuradamente sus blusas bordadas en la maleta, arrugándolas sin cuidado. Ahora, parada bajo el sol inclemente, Carmen observaba la fachada de la casa. La había pintado de amarillo ocre hacía apenas 2 años, cuando todavía tenía fuerzas para subirse a la escalera. Las bugambilias que ella misma había plantado cuando Roberto era apenas un niño de 5 años, ahora cubrían toda la pared lateral, sus flores magenta creando una cascada de color que contrastaba con el adobe. «Disculpe, doña Carmen, ¿está bien?». La voz la sacó de sus pensamientos. Era don Aurelio, el vecino de enfrente, que la observaba con preocupación desde su puerta. «Sí, don Aurelio. Solo esperando a que abran», mintió, intentando sonreír. El anciano frunció el ceño pero no insistió. Carmen sabía que todo el barrio se enteraría pronto. Las noticias volaban en San Miguel, especialmente cuando se trataba de conflictos familiares. Tomó su maleta y comenzó a caminar calle abajo. Sus zapatos negros de tacón bajo resonaban contra las piedras, mientras su mente trabajaba frenéticamente. La pensión apenas le alcanzaba para sus medicinas y algo de despensa. ¿Cómo iba a pagar una renta? Llegó a la pequeña plaza del barrio y se sentó en una banca bajo la sombra de un fresno. Sacó su celular antiguo y marcó el número de Clara. «¿Bueno? ¿Mamá?». La voz de su hija sonaba agitada, como siempre. «Hija, soy yo. Roberto y Melissa. Me pidieron que me saliera de la casa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Ay, mamá, ¿en serio? No puede ser. ¿Y ahora qué vas a hacer?». «Pues no sé, hija. Pensé que tal vez…». «Mamá, ya sabes que aquí no cabemos. Los muchachos están grandes. Pedrito duerme en el sillón de la sala. No tengo dónde ponerte». Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. «No te preocupes, hija. Voy a ver qué hago». «¿Por qué no hablas con la tía Rosa? A lo mejor ella…». «Tu tía Rosa vive en Querétaro, Clara. No me voy a ir tan lejos». «Bueno, mamá, déjame ver qué puedo hacer. Ahorita estoy en el trabajo, pero al rato te marco». ¿Sí? Carmen sabía que esa llamada no llegaría. Clara siempre estaba ocupada. Siempre había algo más urgente. Guardó el teléfono y observó a su alrededor. La plaza estaba casi vacía a esa hora. Solo algunos perros callejeros buscaban sombra bajo las bancas. El calor hacía que el aire tremolara sobre el pavimento, creando espejismos que distorsionaban la vista de las casas coloniales que rodeaban el espacio. Se levantó con dificultad. Los años de trabajar lavando ropa ajena le habían dejado las rodillas maltrechas. Caminó hacia la pequeña iglesia de San José, que estaba en una esquina de la plaza. Tal vez el padre Miguel supiera de algún cuarto barato para rentar. Al entrar a la iglesia, el fresco del interior la reconfortó momentáneamente. Se persignó y caminó hacia las bancas del frente. No había nadie más que ella y el silencio sagrado del lugar. «Virgencita», murmuró mirando hacia el altar. «Tú que también fuiste madre, ayúdame a entender. ¿En qué fallé? ¿Por qué mi hijo me hace esto?». Las lágrimas que había contenido toda la mañana finalmente brotaron. Las dejó correr libremente por sus mejillas mientras recordaba los años de sacrificio. Cuando murió Alejandro, su esposo, Roberto tenía apenas 15 años y Clara 12. Había trabajado hasta el cansancio para sacarlos adelante. Lavaba y planchaba ropa ajena. Hacía costuras. Vendía tamales los fines de semana en la plaza. Todo para que sus hijos estudiaran y tuvieran un futuro mejor. Roberto había terminado la preparatoria y conseguido trabajo en una oficina de gobierno. No era mucho, pero era un trabajo estable.
Cuando se casó con Melissa, Carmen les había ofrecido vivir en la casa, mientras ahorran para su propia casa, había dicho. Eso fue hace 8 años. Doña Carmen se limpió rápidamente las lágrimas y volteó. Era el padre Miguel, un hombre joven de unos 40 años que llevaba apenas 2 años en la parroquia. Padre, buenas tardes. ¿Está usted bien? La veo afligida. Carmen dudó. El orgullo luchaba contra la necesidad. Es que ando buscando un cuarto para rentar, padre. Algo sencillo, que no sea muy caro. El sacerdote la miró con comprensión. No preguntó por qué una mujer de su edad, que todos sabían tenía casa propia, andaba buscando dónde vivir. Mire, ahorita no sé de nada, pero déjeme preguntar. La señora Esperanza, la que ayuda con la limpieza de la iglesia, a veces sabe de lugares. ¿Tiene dónde quedarse esta noche? Carmen asintió rápidamente, aunque no era verdad. Sí, padre, no se preocupe. Si sabe de algo, aquí tiene mi número, dijo sacando un papelito donde apuntó torpemente los dígitos con mano temblorosa. Salió de la iglesia sintiéndose un poco más tranquila. El padre Miguel era buena persona. Seguro algo encontraría. Caminó sin rumbo por las calles del centro, arrastrando su maleta. Pasó frente a la casa de empeño donde tantas veces había tenido que dejar sus pocas joyas cuando Roberto o Clara necesitaban algo para la escuela. Pasó frente al mercado donde compraba las verduras para hacer las comidas que ahora Melissa despreciaba. El sol comenzaba a bajar cuando llegó al Parque Juárez. Se sentó en una banca apartada, cerca de los juegos infantiles ahora vacíos. Sacó de su bolsa un paquete de galletas Marías que había guardado esa mañana y comenzó a comerlas despacio. Era lo único que había comido en todo el día. Mientras masticaba, observó a una pareja joven que paseaba de la mano. La muchacha estaba embarazada, su vientre prominente bajo el vestido de flores. El muchacho la miraba con adoración mientras le acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Carmen sintió una punzada de nostalgia. Así había sido Alejandro con ella cuando esperaban a Roberto. «Mi hijo va a ser diferente», le había dicho Alejandro una noche, acariciando su vientre. «Va a tener estudios, va a ser alguien importante. Y cuando seamos viejos, él nos va a cuidar». Carmen soltó una risa amarga. Si Alejandro supiera. El celular sonó, sobresaltándola. Era un número desconocido. «Bueno, doña Carmen, habla Esperanza, la de la iglesia. El padre Miguel me dijo que anda buscando dónde rentar». «Sí, así es. Mire, yo tengo un cuartito en mi casa. No es gran cosa, pero tiene su bañito y una parrillita eléctrica para que se haga sus cosas. Son 1,500 al mes». Carmen hizo cuentas mentalmente. Su pensión era de 3,000 pesos. Si pagaba 1,500 de renta, le quedarían 1,500 para todo lo demás. Sería difícil, pero no imposible. ¿Cuándo lo podría ver? Si quiere, véngase ahorita. Vivo en la calle Aldama, número 47, cerca del Panteón. Voy para allá, gracias. Se levantó con renovada energía. Al menos tendría dónde dormir esa noche. La casa de Esperanza era humilde pero limpia. El cuarto estaba al fondo del patio. Era pequeño, pero tenía lo básico. Una cama individual, una mesita, 2 sillas y un ropero viejo. El baño era minúsculo, pero funcionaba. «Está amueblado porque aquí vivía mi cuñada, pero se fue al otro lado hace 2 meses», explicó Esperanza. «Si gusta, se puede quedar desde hoy. Nomás me da el primer mes por adelantado». Carmen sacó los billetes arrugados de su bolsa. Era casi todo lo que traía, pero no tenía opción. «Aquí tiene. Muchas gracias, de verdad». Esperanza la miró con compasión. «No tiene que agradecerme, doña Carmen. Aquí entre mujeres nos tenemos que ayudar. Si necesita algo, no más toque. Mi esposo trabaja de noche en la fábrica, así que casi siempre estoy yo sola con los niños». Cuando Esperanza la dejó sola, Carmen se sentó en la cama. Los resortes rechinaron bajo su peso. Miró alrededor del cuarto que ahora sería su hogar. Las paredes necesitaban pintura. Había manchas de humedad en una esquina, y por la ventana pequeña apenas entraba luz. Pero era un techo sobre su cabeza. Abrió su maleta y comenzó a sacar sus cosas. Los vestidos que Melissa había empacado sin cuidado, su caja de medicinas, las pocas fotos que había alcanzado a tomar. Se detuvo al sacar una foto enmarcada de toda la familia, tomada en la última Navidad. Todos sonreían alrededor del nacimiento que ella había armado con tanto cariño. Roberto tenía su brazo sobre sus hombros. Los nietos la abrazaban. Parecían felices. ¿Cuándo cambió todo?, se preguntó en voz alta. Tal vez había sido gradual, tan lento que no se dio cuenta. Los desayunos familiares que poco a poco se fueron espaciando, las conversaciones que se volvieron monosílabos, las risas que se apagaron. Dejó la foto sobre la mesita y siguió desempacando. Al fondo de la maleta encontró algo que la hizo detener. Un sobre manila viejo y arrugado. Lo reconoció de inmediato. Eran los papeles de la casa. Los sacó con manos temblorosas. Ahí estaba, en letras oficiales:
Escritura de propiedad a nombre de Carmen Mendoza, viuda de Hernández. La casa, el terreno, todo estaba a su nombre. Alejandro se había asegurado de eso antes de morir. «Protege lo nuestro, Carmen», le había dicho en el hospital. «Esa casa es para ti, para que nunca te falte dónde vivir». Y ella, tonta, había dejado que Roberto y su familia se apoderaran de todo. Nunca había hecho el cambio de propietario porque confiaba en su hijo. Era su hijo. ¿Cómo iba a pensar mal de él? Guardó los papeles cuidadosamente. Mañana sería otro día. Mañana pensaría qué hacer. Se preparó para dormir temprano. No había cenado más que las galletas, pero no tenía hambre. El cansancio emocional pesaba más que el físico. Acostada en la cama extraña, escuchando los ruidos desconocidos de la casa ajena, Carmen se permitió llorar nuevamente. Pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza. Había algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Una chispa de determinación. Recordó las palabras de su madre, dichas hace tantos años. «Mija, en esta vida las mujeres tenemos que ser como el nopal. Aunque nos corten, aunque nos pisen, siempre volvemos a retoñar». Carmen cerró los ojos. Sí, había sido cortada y pisada, pero todavía no estaba vencida. Todavía le quedaban espinas, y tal vez, solo tal vez, era hora de usarlas. El sueño la venció mientras afuera, en las calles de San Miguel, la vida nocturna comenzaba. Música de mariachi llegaba desde algún restaurante cercano, perros ladraban en la distancia, y la luna llena iluminaba los techos de teja roja de las casas coloniales. En su bolsa, junto a la cama, los papeles de propiedad esperaban, unas bajo la manga que Roberto había olvidado. Un recordatorio de que las madres, aunque parezcan frágiles y olvidadas, a veces guardan sorpresas. La primera noche de Carmen Mendoza fuera de su casa había comenzado, pero su historia, su verdadera historia de recuperación y justicia, apenas empezaba a escribirse. En la casa de la calle Hidalgo, Roberto servía la cena mientras Melissa se quejaba de que todavía olía al perfume de violetas que su madre siempre usaba. Los niños preguntaban por la abuela, pero les dijeron que se había ido de viaje. «¿Ya hablaste con el licenciado para lo de los papeles?», preguntó Melissa mientras servía los frijoles. «Mañana voy. Dice que como ha vivido ahí tantos años, podemos alegar posesión. Mi mamá ni se va a enterar». Melissa sonrió satisfecha. Por fin tendrían la casa para ellos solos. Por fin podrían remodelarla a su gusto, sin tener que aguantar los reproches silenciosos de la vieja. Ninguno de los dos notó que, en su prisa por sacar a Carmen, habían olvidado revisar qué papeles se había llevado. Ninguno imaginó que la mujer a la que habían echado a la calle guardaba la llave legal de la casa que ahora creían suya. La noche cayó sobre Guanajuato, cubriendo con su manto oscuro los secretos y las traiciones, pero también las esperanzas y las futuras reivindicaciones. En un cuarto pequeño cerca del panteón, una mujer mayor dormía con los papeles de su casa bajo la almohada, mientras en sus sueños comenzaba a planear su regreso. Fin del capítulo 1. Esperando comando OK para continuar con el capítulo 2. Tentar nuevamente. Editar. Capítulo 2. Las raíces profundas. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por la pequeña ventana del cuarto. Carmen despertó desorientada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. El dolor en su espalda le recordó que la cama no era la suya, que el colchón duro no era el que había compartido con Alejandro durante tantos años. Se levantó despacio, sintiendo cada uno de sus 67 años en las articulaciones. En el pequeño baño, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo manchado. Las ojeras delataban la mala noche, pero en sus ojos había algo diferente. Determinación. Mientras preparaba café instantáneo en la parrilla eléctrica, escuchó ruidos en el patio. Esperanza ya estaba lavando ropa. Sus hijos correteaban preparándose para la escuela. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo pasó la noche?» «Bien, gracias. Todavía me estoy acostumbrando. Es normal. Oiga, si quiere usar el lavadero, nomás me avisa. Los miércoles y sábados son mis días, pero los demás está libre». Carmen agradeció el gesto. Tendría que lavar su poca ropa a mano, pero al menos tendría dónde hacerlo. Después de desayunar un bolillo duro que había comprado el día anterior, decidió que era momento de actuar. Sacó los papeles de la casa y los estudió cuidadosamente. Todo estaba en orden. Escrituras, pagos de predial al corriente. Ella siempre había sido puntual con eso. Y el testamento de Alejandro, donde claramente estipulaba que la casa era para ella. Caminó hacia el centro, pero en lugar de dirigirse a la plaza, tomó rumbo hacia la oficina del licenciado Mendoza, sin parentesco, solo coincidencia de apellido. Un abogado viejo amigo de Alejandro que tenía su despacho cerca del mercado. El licenciado Mendoza era un hombre de unos 70 años, de cabello completamente blanco y lentes de armazón dorado.
Cuando la vio entrar a su pequeña oficina, se levantó sorprendido. «Carmen, qué gusto verte. Hacía meses que no venías por aquí. Buenos días, licenciado. Necesito su ayuda». Le contó toda la historia mientras el abogado tomaba notas en una libreta amarillenta. Cuando terminó, le mostró los papeles. El licenciado los revisó meticulosamente, asintiendo de vez en cuando. «Mira, Carmen, legalmente la casa es tuya. No hay discusión ahí. Tu hijo no tiene ningún derecho sobre la propiedad a menos que tú se la cedas voluntariamente. ¿Y qué puedo hacer? Me sacaron de mi propia casa». El licenciado se reclinó en su silla, que chirriaba con cada movimiento. «Tienes varias opciones. La primera, y más directa, es solicitar un desalojo. Como propietaria, tienes todo el derecho de decidir quién vive en tu casa. Si tu hijo se niega a salir, podemos proceder legalmente». Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Demandar a su propio hijo? ¿No hay otra manera? Bueno, podrías intentar hablar con él primero, mostrarle los papeles, recordarle que la casa es tuya. A veces, cuando los hijos ven las cosas en blanco y negro, recapacitan. ¿Y si no funciona? Entonces procedemos con el desalojo. Carmen, sé que es difícil, pero tu hijo te echó a la calle. No tuvo consideración contigo. El licenciado tenía razón, pero eso no hacía la decisión más fácil. Déjeme pensarlo unos días, licenciado. ¿Cuánto le debo por la consulta? Nada, Carmen. Le debía mucho a Alejandro. Él me ayudó cuando nadie más lo hizo. Considera esto como un pago a esa deuda. Y cuando decidas qué hacer, aquí estoy. Carmen salió del despacho con sentimientos encontrados. Por un lado, la confirmación de que legalmente tenía razón le daba fuerza. Por otro, la idea de enfrentarse a Roberto la aterraba. Decidió caminar por el mercado. Necesitaba comprar algo de comida con el poco dinero que le quedaba. Mientras escogía tomates en un puesto, escuchó una voz familiar. «Doña Carmen, ¿cómo está?» Era Lupita, una de sus vecinas de la calle Hidalgo. La mujer, de unos 50 años, la miraba con curiosidad mal disimulada. «Bien, Lupita. Aquí andando. Ayer la vi salir con una maleta. ¿Se fue de viaje?» Carmen sabía que Lupita era la más chismosa del barrio. Lo que le dijera, en pocas horas lo sabría toda la cuadra. «Algo así», respondió evasiva. «Qué raro, porque vi que Roberto y Melissa cambiaron la chapa de la puerta. Pensé que a lo mejor... ¿Cambiaron la chapa?» «Sí, ayer mismo en la tarde. Trajeron a un cerrajero y todo». Carmen sintió la sangre hervir. No solo la habían echado, sino que se habían asegurado de que no pudiera regresar. «Ah, sí, les dije que lo hicieran. La chapa ya estaba muy vieja», mintió, intentando mantener la compostura. Lupita no pareció muy convencida, pero Carmen se despidió rápidamente antes de que pudiera hacer más preguntas. Caminó de regreso al cuarto de Esperanza con paso acelerado. La indignación había reemplazado a la tristeza. ¿Cambiar la chapa? ¿Así de rápido querían borrarla de su propia casa? Al llegar, encontró a Esperanza barriendo el patio. «Doña Carmen, qué bueno que llega. Hace rato vino a buscarla una muchacha. Dijo que era su hija. ¿Clara?» No me dijo su nombre, pero dejó este papelito con su número para que le llamara. Carmen tomó el papel. Era efectivamente el número de Clara. Marcó desde su celular. «Mamá, por fin. ¿Dónde estás? Fui a la casa y Roberto me dijo que te habías ido por tu voluntad, que habías decidido vivir sola. No le creí nada. Estoy bien, hija. Conseguí un cuarto cerca del panteón». «¿Cerca del panteón? Mamá, por Dios. Mira, conseguí que mi patrona me adelantara algo de dinero. No es mucho, pero son 3,000 pesos. Paso a dejártelos al rato». Carmen sintió los ojos humedecerse. Al menos Clara no la había abandonado completamente. «Gracias, hija. Aquí te espero». Mientras esperaba a Clara, Carmen se sentó en el pequeño patio a pensar. Roberto había cambiado la chapa. Eso significaba que ya se sentía dueño de la casa. Probablemente ya estaría haciendo planes para remodelarla. Tal vez hasta para venderla. «No», se dijo en voz alta. «Esa casa no se vende. Ahí nacieron mis hijos. Ahí viví con Alejandro. Esa casa es mía». Clara llegó a media tarde, luciendo cansada y preocupada. Abrazó a su madre con fuerza. «Ay, mamá, no puedo creer que Roberto te haya hecho esto. ¿Cómo está usted?» «Estoy bien». «Mija, no te preocupes». Le mostró el cuarto y Clara hizo una mueca de disgusto. «Esto no está bien, mamá. Usted no debería estar viviendo así. Es temporal, hija. Ya verás que pronto se arregla todo». Le contó sobre su visita al licenciado Mendoza, mostrándole los papeles de la casa. Clara los revisó con atención. «¿Y qué va a hacer?» «Todavía no sé. Es que es tu hermano, Clara. ¿Cómo voy a demandarlo?» Clara apretó los labios, un gesto que Carmen reconoció de cuando era niña y se enojaba. «Mamá, mi hermano la echó a la calle. La dejó sin nada. ¿Y usted todavía lo defiende?» «No lo defiendo, pero nada. Mamá,
Roberto siempre ha sido un egoísta. Desde chico, siempre quería todo para él. ¿Se acuerda cuando vendió mi bicicleta para comprarse unos tenis? Eso fue hace muchos años, hija. El punto es que no ha cambiado. Melissa lo tiene bien domadito. Hace todo lo que ella dice. Y ella siempre la ha visto a usted como un estorbo. Carmen sabía que Clara tenía razón. Melissa nunca la había querido. Desde el principio había hecho comentarios sobre la suegra metiche, aunque Carmen siempre había tratado de no interferir. Mire, mamá, aquí está el dinero. Y voy a hablar con Roberto. A ver si entra en razón. No, hija. No quiero que se peleen por mi culpa. No es por su culpa. Mamá, es por la injusticia. Pero bueno, si no quiere que hable con él, al menos déjeme ayudarla a buscar un lugar mejor. Este lugar está bien, Clara. Esperanza es buena persona. Madre e hija platicaron un rato más. Clara le contó de sus hijos, de su trabajo en la fábrica textil, de lo difícil que estaba todo. Carmen la escuchaba con atención, notando las canas prematuras en el cabello de su hija, las líneas de preocupación en su rostro. Cuando Clara se fue, prometiendo volver el domingo, Carmen se quedó con una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud por tener aunque sea una hija que se preocupara por ella. Culpa por ser una carga más en la ya difícil vida de Clara. Esa noche, mientras cenaba unos frijoles refritos con tortillas, Carmen tomó una decisión. No podía seguir siendo la víctima. Tenía que actuar. Al día siguiente, muy temprano, se vistió con su mejor ropa. Un vestido azul marino que Roberto le había regalado en su cumpleaños hacía 2 años, antes de que todo se deteriorara. Se peinó cuidadosamente, se puso un poco del perfume de violetas que tanto molestaba a Melissa, y salió rumbo a su casa. La calle Hidalgo lucía igual que siempre a las 8 de la mañana. Algunas vecinas barrían sus fachadas. Los niños caminaban hacia la escuela. Don Aurelio regaba sus plantas. Carmen se paró frente a su casa y tocó el timbre. Esperó. Volvió a tocar. Finalmente, escuchó la voz de Melissa del otro lado. ¿Quién es? Soy Carmen. Vengo a hablar con Roberto. Hubo un silencio largo antes de que se abriera la puerta. Melissa estaba en bata, el cabello despeinado, mirándola con evidente molestia. ¿Qué hace aquí? Roberto ya le dijo que... Vengo a hablar con mi hijo. ¿Está o no está? Está desayunando. Y la verdad, no creo que sea buen momento. Melissa, esa decisión no te corresponde a ti. Roberto, ¿estás ahí? Alzó la voz Carmen. Roberto apareció detrás de su esposa, vestido para ir al trabajo. Al ver a su madre, su expresión se endureció. Mamá, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo, a solas. Lo que tengas que decir, lo puedes decir frente a Melissa. Carmen respiró profundo. Si así lo quería. Está bien. Vengo a recordarte que esta casa está a mi nombre. Legalmente es mía. Y quiero que me expliques por qué me echaste. Roberto intercambió una mirada rápida con Melissa. Mamá, usted se fue por su voluntad. Nosotros solo le sugerimos que tal vez estaría más cómoda en otro lado. ¿Me sugeriste? Roberto, tu esposa empacó mis cosas. Me dijiste que ya no cabía aquí. Es que es la verdad, mamá. Los niños están grandes, necesitamos espacio. Esta casa tiene 4 recámaras. Roberto, hay espacio de sobra. No es solo el espacio físico, mamá, intervino Melissa. Es que, bueno, las diferencias generacionales. Los niños necesitan su privacidad, nosotros también. ¿Y por eso me echan a la calle? ¿Sin más? Nadie la echó a la calle. Roberto alzó la voz. Usted tiene su pensión. Puede vivir donde quiera. Mi pensión apenas alcanza para sobrevivir, y tú lo sabes. Ese no es mi problema, mamá. Yo tengo mi propia familia que mantener. Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Miró a su hijo, tratando de encontrar en él algo del niño que había criado con tanto amor. ¿No es tu problema? Roberto, yo lavé ropa ajena hasta que se me pelaron las manos para que tú pudieras estudiar. Me desvelé cuando estabas enfermo. Vendí mis pocas joyas para comprarte los libros de la escuela. ¿Y ahora no es tu problema? Nadie le pidió que hiciera esos sacrificios, dijo Roberto, aunque su voz tembló ligeramente. No, nadie me lo pidió. Lo hice porque eres mi hijo y te amo, pero veo que ese amor no es correspondido. No sea dramática, mamá. ¿Dramática? Roberto, mírame bien. Tengo 67 años. Me echaste de mi propia casa. ¿Sabes dónde dormí anoche? En un cuarto rentado cerca del panteón, con las paredes llenas de humedad. Por un momento, Carmen creyó ver un destello de culpa en los ojos de su hijo. Pero Melissa lo notó también, y rápidamente intervino. Bueno, eso fue su decisión. Nadie la obligó a irse a vivir ahí. Carmen la ignoró y siguió mirando a Roberto. Hijo, te doy una oportunidad. Recapacita. Esta es mi casa, pero pueden seguir viviendo aquí. Solo déjenme regresar a mi cuarto. Prometo no estorbar. No, mamá. Ya tomamos una decisión. Es lo mejor para todos. ¿Para todos?
¿O solo para ustedes? Roberto desvió la mirada. Tengo que irme a trabajar. Por favor, no vuelva a venir así. ¿Así cómo? ¿A mi propia casa? Mamá, por favor, no haga esto más difícil. ¿Yo lo hago difícil? Roberto, cambiaste la chapa. Me dejaste afuera de mi propia casa. Por seguridad, se apresuró a decir Melissa. Ha habido muchos robos en el barrio. Carmen sacó de su bolsa el sobre con los papeles. Estos son los documentos de la casa. Está a mi nombre. Si no me dejan regresar por las buenas, tendré que hacerlo por las malas. Roberto palideció al ver los papeles. ¿Me está amenazando? No, hijo. Te estoy informando de mis derechos. Derechos que tu padre se aseguró de que tuviera para que nunca me quedara en la calle. Ironías de la vida. ¿No? Pues haga lo que tenga que hacer, dijo Melissa desafiante. Nosotros también tenemos derechos. Hemos vivido aquí 8 años. Hemos pagado los servicios, el mantenimiento. Servicios que yo les permití conectar a mi nombre. Mantenimiento que yo pagaba hasta hace poco. Roberto, ya vete al trabajo, dijo Melissa. Yo me encargo. Roberto miró a su madre una vez más. Y por un segundo, Carmen vio al niño asustado que corría a sus brazos cuando tronaban los cohetes en las fiestas patronales. Pero el momento pasó, y su hijo se dio la vuelta y entró a la casa. Ya oyó a mi esposo, dijo Melissa cuando se quedaron solas. No es bienvenida aquí, y si vuelve a venir a molestar, llamaremos a la policía. Llámala. A ver qué dicen cuando vean que soy la dueña de la casa. Melissa le cerró la puerta en la cara. Carmen se quedó parada ahí unos momentos, temblando no de frío, sino de indignación. Algunas vecinas habían salido a sus puertas, atraídas por las voces. Doña Remedios, de la casa de al lado, se acercó. Carmen, ¿está bien? Sí, Remedios, solo vine a recoger unas cosas. La mentira salió automática. Todavía no estaba lista para que todo el barrio supiera la verdad. Qué bueno que vino. La hemos extrañado. Ya no huele a sus guisos por las tardes. Carmen sonrió con tristeza. Pronto volverán esos olores, Remedios. Se lo prometo. Caminó de regreso al centro con paso decidido. Ya no había vuelta atrás. Roberto había dejado clara su posición. Ahora le tocaba a ella hacer su jugada. Fue directamente al despacho del licenciado Mendoza. ¿Ya tomó una decisión, Carmen? Sí. Licenciado, quiero recuperar mi casa. Dígame qué tengo que hacer. El licenciado asintió gravemente. Muy bien. Vamos a proceder con una demanda de desalojo. Necesito que me firme estos documentos y que me dé una copia de todas las escrituras. Mientras firmaba, Carmen sintió que cada rúbrica era como clavar un clavo en el ataúd de su relación con Roberto. Pero ya no había marcha atrás. El proceso puede tardar algunos meses, explicó el licenciado, pero la ley está de su lado. Mientras tanto, le sugiero que documente todo. Conversaciones, intentos de negociación, cualquier cosa que demuestre que usted intentó resolver esto de manera amistosa. ¿Y si Roberto intenta hacer algo legal? Me dijo Lupita que ya cambió la chapa. Cambiar una chapa no lo hace dueño. No se preocupe, Carmen. Vamos a recuperar su casa. Carmen salió del despacho con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía alivio de haber tomado acción. Por otro, la tristeza de tener que llegar a estos extremos con su propio hijo. De camino al cuarto, pasó por la iglesia. Necesitaba un momento de paz. Adentro, encontró al padre Miguel preparando el altar para la misa de mediodía. Doña Carmen, qué gusto verla. ¿Cómo le fue con el cuarto? Bien, padre. Esperanza es muy amable. Me alegro. ¿Y cómo está de ánimo? Carmen dudó. Luego decidió ser honesta. Acabo de demandar a mi hijo para recuperar mi casa. Me siento como la peor madre del mundo. El padre Miguel se sentó a su lado en la banca. A veces, doña Carmen, el amor significa poner límites. Su hijo necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias. Es que no lo entiendo. Padre, ¿en qué fallé? Lo crié con valores, con amor. No siempre es culpa de los padres. Los hijos toman sus propias decisiones. Se dejan influenciar por otros. Lo importante es que usted hizo lo mejor que pudo. ¿Y si no me perdona nunca? Esa será su decisión. Pero usted no puede vivir en la calle por miedo a perder un amor que, aparentemente, ya no existe como usted quisiera. Las palabras del padre eran duras pero ciertas. Carmen agradeció y salió de la iglesia un poco más tranquila. Al llegar al cuarto, encontró una sorpresa. Sobre su cama había una pequeña maceta con una violeta africana y una nota. Para que su cuarto huela a hogar. Esperanza. Carmen sonrió. La primera sonrisa genuina en días. Puso la maceta en la ventana, donde recibiría el sol de la mañana. Mientras preparaba la comida en su parrilla eléctrica, pensó en todo lo que había pasado. En solo 2 días, su vida había dado un giro completo. De ser la madre abnegada que todo lo aguantaba, había pasado a ser una mujer que peleaba por sus derechos. El celular sonó. Era un número desconocido.
Bueno, mamá Carmen, soy yo, Sofía. El corazón de Carmen dio un vuelco. Sofía era su nieta mayor, la hija de Roberto, de 15 años. ¡Mija! ¿Cómo estás? Abuela, ¿es cierto que ya no vive aquí? Oh, mi papá dice que usted se fue porque quería, pero yo no le creo. Carmen cerró los ojos. No quería meter a la niña en los problemas de los adultos. Es complicado, mija. Los adultos a veces tomamos decisiones difíciles. La extraño, abuela. Ya nadie hace el mole como usted, y mi mamá no me deja llamarla. Tuve que esperar a que saliera. Yo también te extraño, mi niña. A ti y a tus hermanos. ¿Cuándo va a regresar? Pronto, mija. Te lo prometo. ¿De verdad? ¿De verdad? Tu abuela siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Sí. Abuela, tengo que colgar. Ya llegó mi mamá. Te quiero, Sofía. Yo también la quiero. Abuela. La llamada terminó, dejando a Carmen con el corazón estrujado. Sus nietos eran víctimas inocentes en todo esto. Ellos no tenían la culpa de las decisiones de sus padres. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carmen miró los papeles de la demanda que el licenciado le había dado copia. En pocas semanas, Roberto recibiría la notificación oficial. ¿Cómo reaccionaría? ¿Se daría cuenta de su error o se aferraría más a su posición? Miró la foto familiar en su mesita de noche. A pesar de todo, seguía amando a su hijo. Pero había aprendido algo importante. Amar no significaba permitir el abuso. Amar también significaba respetarse a sí misma. Afuera, una lluvia ligera comenzó a caer, tamborilenado suavemente contra el techo de lámina. Carmen se arropó bien y cerró los ojos. Mañana sería otro día de batalla, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparada para enfrentarlo. En la casa de la calle Hidalgo, Roberto miraba el techo de su recámara sin poder dormir. La conversación con su madre se repetía en su mente una y otra vez. Melissa dormía plácidamente a su lado, pero él no podía conciliar el sueño. Se levantó sigilosamente y fue a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por el que había sido el cuarto de su madre,